Hola, los autores Kader Pfeiffer, Sara Suárez Manzano, Vania Loureiro y Alberto Ruiz Ariza le presentamos el siguiente trabajo: efecto de las matemáticas activas en la capacidad aeróbica en jóvenes de primer ciclo de primaria. Para comenzar, nos gustaría hacer una breve contextualización. Según la Organización Mundial de la Salud, los jóvenes de entre 5 y 17 años deberían de realizar diariamente 60 minutos de actividad de carácter moderado vigoroso, de los cuales al menos 3 deberían de incluir actividades de carácter vigoroso para el fortalecimiento muscular y óseo. El resto de actividades podrían ser de carácter aeróbico. Sin embargo, nos encontramos con una situación muy preocupante en la que el 80% de los jóvenes no cumplen estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Solamente el 22% de los chicos y el 15% de las chicas cumplen estas recomendaciones. Basándonos en estudios anteriores, hay una gran evidencia que el ejercicio físico mejora la condición física y además hay asociaciones positivas entre una mejor condición física y rendimiento académico. Basándonos en esto, el objetivo de este estudio fue analizar el efecto de un programa de matemáticas activas en la capacidad aeróbica de escolares de primer ciclo de educación primaria. Para este estudio se llevó a cabo un diseño longitudinal con intervención, iniciando el proyecto 40 alumnos, finalizándolo 33, de los cuales 16 formaron parte del grupo control y 17 formaron parte del grupo experimental. En un primer lugar se hizo una medida pre, tuvo lugar la intervención de 6 semanas y para finalizar se tomaron los datos post-intervención. Aquí presentamos la tabla descriptiva de la población. Los chicos y chicas tenían una edad de entre 6 y 8 años. El 58% de los participantes fueron chicas. Y como pueden observar, la prueba de Kushner-Bert, o en este caso el test 10×20 de la batería Prefit, mostró una diferencia significativa inicial que ya veremos el significado. Las medidas se tomaron con un peso asímedo y un tallímetro portátil seca y la capacidad aeróbica con un test 10×20 de la batería Prefit. La intervención consistió en 6 semanas en la que 2 días por semana se realizaba la intervención dentro del aula en el área de matemáticas, impartiendo matemáticas activas, habiendo 45 minutos por sesión de forma eficaz de clase impartida. Del área de matemáticas, los contenidos tratados fueron figuras geométricas, cálculos matemáticos, sumas, restas, aquellos contenidos que estaban dentro del currículum. Y del área de educación física, aquellos contenidos que estaban dentro del currículum del área de educación física para esa misma temporalización, es decir, lateralidad, percepción espaciotemporal, conocimiento del propio cuerpo y sus habilidades y expresión corporal. Los datos fueron analizados con el programa estadístico IBM SPSS versión 23 para Windows. Empleando un modelo lineal general univariante en el que la variable independiente fue la capacidad aeróbica post medida por el test 10×20 y las covariables incluidas fueron sexo, edad, índice de masa corporal y estudios de la madre, observamos los siguientes resultados. Tanto en grupo control como en grupo experimental, los cambios pre-post no fueron significativos. El grupo control comparado con el grupo experimental en la medida post ajustada con la variable de la medida pre, porque era diferente, vimos que efectivamente los cambios eran significativos, grupo control versus grupo experimental, una vez ya ajustado. Sin embargo, las covariables no se encontró ninguna significación. ¿Qué podemos concluir de este estudio? En primer lugar, que 2 sesiones de 45 minutos después de 6 semanas de intervención tienen efectos positivos en grupo experimental
frente al grupo control. Es decir, matemáticas activas tienen beneficios superiores que matemáticas impartidas en sesiones tradicionales. Esto nos llega a pensar al Physical Activity Across the Curriculum, el método PAC, como se conoce en España, donde el nivel de composición corporal y rendimiento cognitivo y académico en estudios como en el Donnelly et al. Tuvieron un efecto muy importante el incluir este PAC. También en otros estudios podemos comprobar que el aumentar el tiempo activo para evitar los problemas asociados al sedentarismo, sobrepeso y obesidad fueron otros de los resultados obtenidos por autores como Woodward et al. En 2020, muy recientemente, y Jack et al. En 2019. Además, tenemos que mencionar que la Organización Mundial de la Salud ruega encarecidamente que se aumenten estos niveles de actividad física y que se disminuya el tiempo sedentario en jóvenes. En otro estudio en el que participaron 228 escolares con una edad de 8 años aproximadamente, muy similar a la de este estudio, observaron que la intervención en el área de matemáticas y lengua, tras 21 semanas de intervención, en las cuales solo 20-30 minutos eran activos, haciendo 3 semanas a la semana, 3 sesiones a la semana, hubo un incremento del rendimiento académico en matemáticas y en lengua, lo que nos lleva a pensar que no estamos hablando de pérdida de tiempo cuando se incluye el movimiento en el aula, sino que además es beneficioso a nivel académico y cognitivo. Las fortalezas de este estudio fueron, en primer lugar, una intervención de 6 semanas de duración y que hubo una gran motivación y un muy positivo ambiente de trabajo durante esta intervención. Sin embargo, las limitaciones fue el tamaño muestral, ya que contamos con pocos centros dispuestos a colaborar en este estudio, y el control de la intensidad de ejercicio. Como conclusión, una intervención de matemáticas activas en el primer ciclo de educación primaria puede tener beneficios sobre la capacidad aeróbica. Gracias por su atención y estamos disponibles para cualquier tipo de aportación y preguntas que puedan surgir.